Presidenta de la Asamblea solicita auditoría a contrato para campaña comunicacional. Comisión de Ética con carácter de permanente en informe sobre reformas a la Ley de la Función Legislativa. Informe de reformas al COIP a consideración de la Presidencia de la Asamblea. Listo informe para segundo debate de proyecto de reformas a Ley de Participación Ciudadana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Viernes 10 de mayo del 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde, bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito, también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es y nos escuchan a través de la señal de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Aquí empezamos con el detalle de la información. Legislamos para ti. Iniciamos con nuestro segmento Legislamos para ti. La presencia del Parlamento ecuatoriano en instancias internacionales también ha formado parte del trabajo legislativo en estos 2 primeros años de gestión del actual periodo. Hasta lo que va del actual periodo, la participación activa de los legisladores ha llevado a la Asamblea Nacional del Ecuador a ocupar cargos directivos en instancias como el Parlamento Latinoamericano Parlatino, con José Serrano en la presidencia alterna del organismo y con Elizabeth Cabezas en la vicepresidencia del Parlamento de las Américas Parlaméricas. Esta última designación ocurrió en el marco de la 15ª Asamblea Plenaria celebrada en Victoria, Canadá, en septiembre del 2018. Nos sentimos muy honrados de ser parte de este grupo de Parlaméricas, toda vez de que los temas a tratar no solamente que son de coincidencia y de importancia para muchos de nuestros países, sino también porque tienen unos temas muy en común, pero sobre los cuales tenemos que trabajar muchísimo. Durante la cita regional, la presidenta Cabezas disertó sobre legislación modelo y políticas para la integración económica y social del migrante de América del Sur y la necesidad de combatir la corrupción. En el 2018, Ecuador estuvo también presente en el desarrollo de la 139 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. En la cita celebrada en el mes de octubre, se analizó el liderazgo parlamentario en la promoción de la paz y el desarrollo. En dicho marco, la presidenta Elizabeth Cabezas recalcó la necesidad de generar una legislación regional y allí expuso los alcances de su propuesta de ley de recuperación de capitales. Y hacer posible la obtención de estos nuevos recursos, de estos nuevos capitales que se encuentran desplazados frutos de estas olas de distorsión y de desviación de recursos de las economías. A los cargos directivos citados sumamos la vicepresidencia por Ecuador del Parlatino, que actualmente la ostenta el legislador Carlos Berman, Karina Arteaga en la vicepresidencia por Sudamérica en temas de igualdad de género en Parlaméricas, Ana Belén Marín en el Consejo de Administración y en la vicepresidencia alterna por Sudamérica en temas de cambio climático en el mismo organismo, y César Solórzano en el ámbito de Parlamento Abierto. Cabe además citar la presencia de varios legisladores en las diferentes comisiones, no solo de Parlatino y Parlamérica, sino también de organismos como la Unión Interparlamentaria UIP, la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Eurolat y el Grupo Regional de América Latina y el Caribe GRULAC. Entre las actividades más recientes destaca la celebración del 4º encuentro de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas en Quito en marzo pasado. Esta cita permitió debatir sobre estrategias de control político y lucha anticorrupción. Sobre ello, Blanca Ovelar, presidenta de la red, enfatizó en la pertinencia de mejorar la calidad de la gobernanza. Tenemos desafíos enormes en la recuperación de la confianza de la sociedad en sus representantes. De otro lado, y a manera de balance, decimos que entre 2017 al 2019, la Asamblea Nacional ha aprobado un total de 24 instrumentos internacionales en materia de comercio, asistencia jurídica, reconocimiento de derechos y diversos ámbitos de cooperación.
El trabajo parlamentario desarrollado llevó a que la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa posicione a la Asamblea Nacional de Ecuador en el puesto 5 de 11 parlamentos evaluados. Según el informe 2018, la legislatura ecuatoriana obtuvo una calificación general de 65.99%, en relación a 2016, cuando obtuvo un registro de 56,40%. Esta red identificó además un incremento en un 6,85% en relación a la aprobación de leyes. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Legislamos para ti. En otro ámbito de la información, la mañana de este viernes, la titular del Parlamento ecuatoriano se refirió a los temas de coyuntura legislativa. Elizabeth Cabezas habló sobre el contrato para una campaña comunicacional adjudicado el pasado 24 de abril y sobre la renovación de autoridades. La Asamblea Nacional emitió un comunicado la tarde de este jueves para informar que la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas, solicitará al Contralor General del Estado que en el marco del examen especial que se realiza a las operaciones administrativas y financieras, incluya los procesos preparatorio, precontractual y contractual del concurso para el servicio de elaboración, producción y difusión de la campaña de comunicación. Esto a propósito del contrato de $350,000 que suscribió el pasado 24 de abril. Sobre este pedido, la presidenta de la Asamblea Nacional explicó la mañana de este viernes que su actuar desde que asumió la presidencia ha sido eficiente y que no va a permitir que se pretenda empañar con dudas su administración. Yo no puedo permitir que se trate de manchar con dudas la gestión que durante este tiempo yo he realizado, y en esa línea he pedido pues que se incluya el análisis de este contrato dentro de justamente este informe y este examen de auditoría. También aclaró que la persona beneficiaria de este contrato es accionista de esta empresa y que no fue parte de su despacho. Ella trabajó de hecho en el área de comunicación. Esta persona no es sino accionista de esta empresa, y obviamente yo lo que menos quisiera es generar aquí ninguna suspicacia ni ninguna maldad sobre la gestión que se ha venido realizando. En otro tema se refirió a la renovación de autoridades que se llevará a cabo este martes 14 de mayo en el Salón Plenario. La actual presidenta dijo que es saludable la renovación y que ningún funcionario debería aferrarse al cargo. Yo creo que es lo más sano para cualquier institución la renovación, y que siempre hayan mejores ánimos, mejores acciones, que siempre se pueda ir renovando, porque eso permite ventilar, corregir errores. También se refirió sobre el tema de arroz verde. Dijo que este tema quedó pendiente de ser tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional y deberá ser retomado por quien asuma la presidencia con brevedad y urgencia, para así aclarar y sancionar, de ser el caso, a quien haya incurrido en actos ilícitos. Ese es un tema que quedó pendiente en la sesión pasada. El próximo presidente tendrá que ya gestionar sus propuestas y sus planes y sus prioridades, y en esa línea considero que es prioritario que este tema no se dilate, sino que sea abordado a la brevedad posible. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, dijo que se debe rescatar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y la renovación de autoridades es una gran oportunidad para hacerlo, enfocando el trabajo de los próximos 2 años en el tratamiento de leyes e iniciativas que beneficien a todos los ecuatorianos. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Vilma Andrade y Ángel Sin Maleza evaluaron la gestión de la Asamblea Nacional en los últimos 2 años. Dicha revisión se da a pocos días de la renovación de autoridades en el Legislativo. Fue en el programa Tercer Debate de esta semana que los asambleístas Vilma Andrade y Ángel Sin Maleza pasaron revista a la gestión del Parlamento en los últimos 2 años. Vilma Andrade citó un primer momento, la división de Alianza País. Si no hubiera sido por esta ruptura entre lo que ahora denominamos correístas y morenistas, realmente muy poco debate se hubiera logrado. Creo que ese rompimiento permitió que haya una apertura para otras ideas. Ángel Sin Maleza del Movimiento Suma también reconoció la división de su organización política de Creo. No estoy de acuerdo en que se haya hecho todo un trabajo en fiscalización. Yo creo que la Comisión de Fiscalización le queda debiendo mucho a este Parlamento y al país.
Y es que para los legisladores la división de Alianza País marcó una nueva ruta en el legislativo, en ese momento presidido por José Serrano. Una nueva instancia fue la separación de Serrano de la titularidad del Parlamento y consecuentemente la destitución de Carlos Vaca Mancheno de la Fiscalía General del Estado. Claro, hay que cumplir con el debido proceso y quizás eso hay que acelerar y hay que dejar también excepciones. Referente a la discusión de una ley por artículos, yo creo que ese trabajo lo hace cada comisión, el artículo por artículo. Sin embargo, la producción de leyes no se detuvo, señalaron los parlamentarios. Según cifras de la Asamblea Nacional, en total se tramitaron 36 iniciativas, de las cuales 26 ya están en el registro oficial y son ley de la República. Y sabemos que tenemos que luchar poniendo siempre en privilegio a las mayorías. Desde el punto de vista político de los asambleístas se hace un juzgamiento. En cuanto al cambio de autoridades, cada una de las bancadas tiene a sus candidatos. El Bloque de Integración Nacional con Jimmy Candel y los socialcristianos, y Suma con Guillermo Celi, ambos a la presidencia de la Asamblea. Tiene las características de dialogar, de abrir consensos, de poder enlazar realmente una adecuada comunicación inclusive con el gobierno, porque la hay que tener. El bloque más dividido es el bloque gobiernista, en donde existen 3, 4 candidatos que permanentemente lo han ido cambiando. La renovación de autoridades se cumplirá este 14 de mayo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las reformas a la ley de la función legislativa tipifican conductas de los legisladores que podrían llegar hasta la pérdida de su curul. En el informe para segundo debate de la propuesta se especifica que el Comité de Ética de la Asamblea Nacional será permanente, al igual que la Comisión de Fiscalización. El documento deberá ser debatido y aprobado en el Pleno. En las reformas a la ley de la función legislativa se establecen prohibiciones para los legisladores y se tipifican conductas que podrían derivar en la destitución, como son gestionar nombramientos de cargos públicos, percibir dietas o ingresos de fondos que no sean correspondientes a las de su función, así como la recepción de contribuciones, sueldos o gratificaciones por parte de su equipo de trabajo. Se crea también el Comité de Ética de la Asamblea Nacional, que estará conformado por 5 integrantes permanentes, representantes de las diferentes bancadas y que serán designados por el Pleno. Ese comité se activará únicamente para investigar una denuncia expresa en contra de un legislador. Con las reformas a la ley de la función legislativa se crean unidades técnicas de asesoría. Por ejemplo, la unidad de evaluación y mejoramiento de la ley, que será la encargada de acompañar el proceso de creación de una norma, mientras que la unidad de técnica legislativa también podrá sugerir reformas como resultado de procesos de evaluación de las leyes. También se crea la unidad de control de la ejecución presupuestaria del Estado, que será la encargada de velar el cumplimiento del presupuesto estatal. En el documento consta también que la Comisión de Fiscalización pasa a ser permanente, es decir, serían 13 las comisiones. Los legisladores solo podrán participar en una de ellas. Quienes formen parte de la Comisión de Fiscalización no podrán ser parte del Consejo de Administración Legislativa ni del Comité de Ética. Tampoco podrán ser reelectos para un periodo consecutivo. Las reformas también determinan tiempos para el conocimiento de pedido de un juicio político. Otorga un plazo de 3 días para que el presidente del Parlamento ponga en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa la solicitud de enjuiciamiento político. El CAL tendrá 3 días más para verificar los requisitos. El documento deberá ser debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea y en lo posterior remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 9 votos, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. El documento incluye la despenalización del aborto en casos de violación y abre la puerta para el uso del cannabis con fines medicinales. El documento está a consideración de la Presidencia del Legislativo. Fueron 9 votos afirmativos y 3 en contra para la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Dentro del documento se incorpora la causal de despenalización del aborto en caso de violación, inseminación artificial no consentida, cuando el feto presente anomalías genéticas y patológicas que pongan en riesgo la vida, cuyo proceso solo podrá ser interrumpido hasta la semana 14. La asambleísta Lira Villalba es integrante de la Comisión de Justicia.
siempre la postura ha sido entrar en la lógica y en la coherencia de la defensa a favor de evitar la violencia en contra de las mujeres, etcétera. Pero el asambleísta Esteban Torres mantiene sus observaciones a la despenalización del aborto en caso de violación. Yo lo que propuse en el informe minoría era que se mantenga como está el artículo 150, que son las causales que ha estado durante mucho tiempo y que no haya cambios. También se incluye la despenalización del uso del cannabis para fines terapéuticos. Estos dos temas también se incluyen en el proyecto de Código de la Salud, de ahí que la asambleísta Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que esas figuras no pueden aplicarse mientras no se aprueben las reformas al COIP. Por lo cual, aprobar un texto de índole administrativo que permita regular estas actividades van a entrar en contradicción mientras no haya la despenalización de estas conductas en la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Para que puedan unificarse estos textos y pueda haber la garantía, jurídica necesaria para la aplicación de la normativa en el caso de que el Pleno decidiera aceptar estos dos aspectos. Dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal se incluyen figuras como la desaparición involuntaria, imprescriptibilidad del delito por abuso sexual contra menores de edad y se modifica la sanción por asesinato a una mascota o animal de compañía. El documento está a consideración de la Presidencia del Legislativo para la discusión definitiva en el Pleno. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La iniciativa del asambleísta José Serrano pretende implementar planes y programas destinados a la prevención integral del consumo de drogas. El proyecto de ley para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias ilícitas define el rol que deben cumplir los gobiernos autónomos descentralizados. Implementa planes y programas destinados a la prevención integral, entre otros detalles que lo explica su proponente, el asambleísta José Serrano. De impulsar y apoyar la creación y el mantenimiento de los centros de tratamiento ambulatorio, creo que podríamos darle un sentido más vinculante. Además, establecen algunas responsabilidades para estos gobiernos, como controlar e impedir el consumo de drogas en el espacio público, impulsar la creación y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio de prevención de adicciones y generar mecanismos de coordinación con la sociedad civil. El legislador José Serrano dice que uno de los temas importantes es la creación de espacios para fomentar las actividades extracurriculares. En ciudades como París o como Madrid mismo, en niñas, niños y adolescentes ha sido el tema de las actividades extracurriculares. Otro de los temas que incorpora la iniciativa es que el sistema educativo desarrolle programas de formación de conciencia social y personalidad individual para prevenir el uso y consumo de drogas. Así lo explica el vicepresidente de la comisión, Javier Cadena. Que fomenten el adecuado uso del tiempo libre mediante prácticas culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas. También propone que la Autoridad Nacional en materia de seguridad monitoree y vigile en los exteriores de los centros educativos, públicos y privados, a fin de garantizar la seguridad de los y las estudiantes. Fomentar la creación, apoyo y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio de prevención de adicciones. Coincido plenamente con lo manifestado por nuestra colega Carmen Rivadeneira. Entre otras propuestas que incorpora el proyecto de normativa, se pretende crear el Fondo Nacional Concursable para la prevención integral de esta problemática, que estará conformado por el 20% de los recursos obtenidos por la venta de bienes incautados por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Bien, amigas y amigos, nos vamos a apartar un poco y por un momento de los temas legislativos. Vamos a efectuar un proceso de evaluación a lo que ha sido en los últimos años, los 5 años de la alcaldía de Mauricio Rodas. Para ello hemos invitado al concejal Carlos Páez y vamos a conocer precisamente cuál ha sido la gestión de Mauricio Rodas de la alcaldía de la capital. Carlos Páez, ingeniero civil y ambiental, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Concejal, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por invitarme. Un cordial saludo a quienes nos están viendo. Concejal, bueno, lo dijimos en la introducción,
¿cómo efectuamos una evaluación o cuál es la evaluación que usted le adjudica a la alcaldía de Quito encabezado por Mauricio Rodas? En realidad creo que la ciudadanía de Quito ya ha emitido un veredicto al respecto. Las encuestas que han sido publicadas desde distintas fuentes muestran una calificación bastante deficiente a la alcaldía, y el mismo hecho de que no pudo postularse a la reelección me parece que expresa lo que realmente ocurrió. Es una alcaldía que nació, como usted recuerda, desde un voto de castigo, más bien al gobierno de Alianza País a nivel nacional, y que se reprodujo a nivel local. En rechazo a Augusto Barrera en su momento como candidato. Y digamos que fue más bien en respuesta al conjunto de candidaturas de Alianza País. Recuerde que en las principales capitales de provincias, sobre todo en la sierra, las propuestas de Alianza País para la alcaldía no tuvieron respaldo. Y en el caso particular de Quito, recuerde usted que fue una confluencia de múltiples actores políticos y en una lógica de un alto contenido marketinero. El propio asesor de la campaña tuvo el cinismo de decir que el candidato era un buen muchacho que no conocía la ciudad y que por tanto no tenía un programa atrás de él. Esta falta de conocimiento de la ciudad, esta ausencia de una propuesta estratégica, esta falta de visión respecto a lo que se quiere hacer de la ciudad me parece que fue cobrando cuentas a lo largo de la gestión. ¿Falta de liderazgo tal vez? Falta de liderazgo político para conducir el consejo y para conducir el aparato municipal. Una de las principales críticas que se le formuló al alcalde Rodas es que repartió la administración municipal, una administración zonal para un candidato, para un concejal, otra para otro concejal. Las empresas públicas tuvieron una sucesión inédita de gerentes al frente de ellas, promedios como de 8 meses, 9 meses, y se cambiaban los principales personeros. Y como usted entenderá, en una situación como la empresa pública de aseo o como la de gestión de residuos sólidos o de transporte, estos permanentes cambios, además contaminados por el reparto político, dieron como resultado un conjunto de temas pendientes que se fueron represando, sobre los cuales no existió continuidad, sobre los cuales incluso existieron retrocesos frente a los avances que estaban planificados o sobre las necesidades de concreciones, que a la larga lo que definieron es lo que estamos viviendo. Ahora bien, un municipio prácticamente paralizado, con los proyectos estratégicos de la ciudad en situación de pendientes y con una herencia para la próxima administración municipal compleja, porque muchos de esos temas pendientes, por los tiempos frente a que se necesitan definir, son muy estrechos y obliga, por tanto, a que de entrada el próximo consejo y la próxima administración enfrente tareas tan duras como, por ejemplo, concejal, los pasajes, el contrato de Maceo, etc. Ya vamos a tratar esos temas en detalle. Mauricio Rodas, en las últimas horas ha señalado que precisamente estos hechos, elementos que no se pudieron llevar adelante, la planificación, por ejemplo, siempre estuvo a cargo de un bloqueo político, ha dicho, por parte de ciertos concejales en los que él denomina correístas, y que finalmente fueron ellos los que impidieron que se lleve adelante su gestión. Digamos que me parece que es un discurso para justificar la ineficiencia de la gestión, para justificar justamente aquello que estaba mencionando. ¿No hubo bloqueo, paralización tal vez? Si usted me ayuda y podemos ver en qué circunstancia, yo no encuentro que haya existido alguna. La gran mayoría de votos en las ordenanzas fueron unánimes, la gran mayoría. En algunos casos existieron modificaciones a las ordenanzas y en los que nos opusimos, en el caso particular mío le voy a señalar 4 temas. El primero fue la rebaja de las multas de tránsito. Yo no estuve de acuerdo con eso, sin embargo la mayoría del consejo, afín al alcalde Rodas, definió la rebaja de las multas. En su momento, porque esa fue una oferta de campaña del señor Rodas. Y esto se cumplió porque Rodas tuvo mayoría en el consejo. Luego estuvimos en contra del alza de las tarifas de taxis, que hace que el servicio de taxis en Quito sea el más caro del país. Incluso se elevó más allá de lo sugerido en el estudio técnico que en su momento realizó el programa de posgrado en transporte de la Universidad Católica del Ecuador. La mayoría afín al alcalde Rodas lo aprobó.
Después nos opusimos al proyecto de los quitocables porque era un proyecto que no tenía ningún fundamento técnico y a la larga ese proyecto, pese a que la mayoría afín al alcalde Rodas lo aprobó y permitió su continuidad, no pudo verificarse ni concretarse por los propios errores de la administración, diseños mal hechos, procesos licitatorios equivocados, que han llegado a la situación en que existe un arbitraje entre el cuerpo de ingenieros contratista y la EMOP sobre cero ejecución de obras respecto a la devolución de los anticipos, que son $13 millones a propósito. Y a pesar que ciertos ciudadanos ya fueron afectados en sus terrenos. Fueron afectados en sus terrenos y se perdió la oportunidad de resolver el problema de la conectividad de los barrios altos del noroccidente, que habíamos señalado nosotros alternativas técnicas desde nuestro punto de vista más eficientes y de más fácil y rápida ejecución, más baratos incluso que lo que estaba propuesto. El presupuesto, por ejemplo, no obtuvieron los votos para la aprobación del presupuesto. Pero sin embargo la ley establece que entra por su propia por el Ministerio de la Ley. Pero el problema no es ese, que se aprueba el claro. presupuesto por ese Ministerio de la Ley y los temas son que los niveles de ejecución son tremendamente bajos. Los presupuestos participativos en las administraciones zonales en el mes de octubre, cuando se hace la evaluación, llegan a niveles en algunos casos de 0% de ejecución en octubre, y esto fue en todos los años. Frente a ello, ¿qué responsabilidad tenemos los concejales? Al contrario, en mi caso particular, déjeme decirle que la gran mayoría de estos temas planteados desde la alcaldía, fruto del debate legislativo, recibieron mucho esfuerzo y mucha contribución, lo cual ha sido reconocido en el seno del Consejo por el propio alcalde Rodas y por la gran mayoría de concejales. Déjeme ponerle un ejemplo. El caso de la solución Guayasamín, así llamada y anunciada por parte del municipio. Que quedó en eso, en un anuncio. Porque nosotros lo que dijimos, y eso consta en la ordenanza, de que la prioridad de conectividad de los valles de Cumbayá y Tumbaco con Quito debe tener al transporte público por delante. Eso consta en la ordenanza. La municipalidad presentó un proyecto, usted recordará, de un paso elevado desde la salida del túnel hasta la Ciespal, que por supuesto no tenía ninguna vinculación con el transporte público y era una solución absolutamente antitécnica que, aparte de los malos de definiciones en materia de movilidad, tenía un enorme impacto urbano que motivó la protesta de los vecinos de la Plaza Argentina e incluso del Colegio de Arquitectos del Ecuador, que hicieron que se revea ese contrato. Esto ocurrió hace más de 2 años. 2 años con un contrato firmado con una empresa china que se iba a hacer cargo de los peajes del recaudo del túnel Guayasamín, que a propósito nosotros votamos a favor de aquello, de que el recaudo de esos peajes vaya para construir una solución adecuada. Estamos a estas alturas y lo que resulta es que hay un arbitraje internacional en Bogotá interpuesto por la empresa china contra la empresa pública de movilidad y obras públicas. ¿Está suspenso? Está suspenso y en arbitraje internacional para darlo por terminado, porque en 2 años no lograron ponerse de acuerdo respecto a un diseño técnico que cumpla con el mandato de la ordenanza, que era la prioridad para el transporte público, y usted puede revisar todas las observaciones técnicas que confluían en lo que fue nuestra propuesta y nuestra contribución a la construcción. ¿Qué pasará si ese sistema de arbitraje falla a favor de la empresa china? Esto es un tema preocupante porque además el país lamentablemente ya tiene experiencia respecto a estos arbitrajes internacionales y por eso yo he alertado respecto a esta situación, y cuando en su momento señalamos esa como una cláusula lesiva que consta en el contrato, y déjeme decirle que hay otra que le impide que el municipio pueda desarrollar un proyecto alternativo mientras ese contrato está vigente. Por tanto, la solución de conectividad que está planteada en la planificación del Sistema Integrado de Transporte Público, que es un corredor metropolitano, el Quinche, Tumbaco, Cumbayá, la Carolina con la estación del metro, tiene que esperar hasta que se resuelva este intríngulis y esta dificultad de carácter legal. ¿Qué culpa tenemos los concejales? El municipio tendría en su momento que erogar, pagar tal vez por uno de los problemas que por el contrato que no se ha cumplido. Que no se ha cumplido y se ha hecho cero. Déjeme decirle otro tema. La crisis de la basura. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos los concejales? En mi caso, analizando los informes mensuales que recibíamos de indicadores operacionales de Maceo, en diciembre del 2016 envié una comunicación al gerente de Maceo señalándole que los camiones permanecían más tiempo en los talleres que en las calles recolectando la basura. Pero no se adquirió una nueva flota, se dijo que se adquirió una nueva flota moderna. Acuérdese lo que ocurrió en diciembre del 2017.
Se declaró la emergencia y salió el gerente de Maceo de ese entonces a decir que los quiteños botamos mucha basura en Navidad y por eso fue la crisis. Se decretó emergencia. 10 meses después se contrató en decisiones absoluta y enteramente de la administración municipal. Se hizo un contrato carísimo para la provisión de recolectores que dijeron que como eran de emergencia se firmaba a ese momento y que iban a llegar en los próximos 60 días. Hasta la fecha no llegan. Hasta la fecha no llega la totalidad de los recogía la basura en volquetas como en los ¿Cuál años es la 80? responsabilidad de los concejales Finalmente, en eso? concejal, se nos acaba el tiempo finalmente. Mauricio Rodas ha señalado que deja una obra en pie, en camino, que es el metro de la capital. Pero Jorge Yunda, el alcalde electo, ha señalado que el presupuesto está en cero, que no hay plata. ¿Qué es lo que le están diciendo a la ciudadanía? Que seremos nosotros, los ciudadanos, los que tendremos que pagar, tal vez con un pasaje mucho más elevado, el costo del metro. A ver, el metro, la arquitectura financiera del metro, la construcción del metro no se va a reproducir en la tarifa, no se va a prorratear en el costo de la tarifa. No tendremos que pagar 75 centavos, como se dijo, $1 tal vez. El contrato de la construcción está absolutamente financiado con el aporte del gobierno nacional y con el aporte del municipio de Quito. Lo preocupante es que el plazo contractual para terminar la construcción del metro finalizó el 23 de abril pasado. Y es público y notorio que todavía siguen en obras y en algunas estaciones, como por ejemplo la de Solanda, la de la Universidad Central, la de la Pradera, todavía no se termina la obra civil. En la Magdalena no han llegado todos los trenes, pese a que tenían que estar aquí en Quito. Por tanto, esos retrasos sobre los cuales, déjeme decirle, el Consejo no tiene ninguna responsabilidad. Y en el caso particular de mis colegas de bloque en ese entonces y mío propio, hicimos un esfuerzo enorme para que el contrato del metro para que el proyecto del metro siga adelante. Recuerde usted que en campaña los aliados del alcalde se inventaron cucos respecto al metro, por ejemplo, de decir que iba a costar $10.000 millones y no ha costado, pese a lo mal negociado del contrato, está en $2.000 millones. Y digo mal negociado porque hay 500 millones que todavía no se explican. Pero déjeme decirle que ¿qué responsabilidad tenemos los concejales frente a esa ineficiencia administrativa, a esa falta de visión estratégica, a esa carencia de liderazgo para completar un acuerdo con su mayoría sobre la base programática y no sobre el retaseo y el cuoteo del aparato municipal? Esa muletilla creo yo que la ciudadanía de Quito no la cree. Por eso son las encuestas de calificación al alcalde Rodas, por eso no pudo terciar para la reelección y creo que ahora deja en una situación compleja al municipio y con desafíos no solamente difíciles, sino que tienen que ser resueltos en muy poco tiempo para poder resolver los temas que lamentablemente esta administración municipal no lo pudo hacer. Concejal Carlos Páez, gracias por estar con nosotros en la televisión legislativa, efectuando esta evaluación respectiva que se efectúa a el municipio de la capital. Esto a propósito de que el próximo 14 de mayo se posesionarán ya las nuevas autoridades. Nosotros, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Retomamos los temas legislativos. En nuestra siguiente entrevista vamos a conversar respecto del proyecto de Código de la Salud que está en discusión aquí en la Asamblea Nacional. Víctor Álvarez, médico especializado en coloproctología, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Doctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y a toda la audiencia. Doctor, ¿cómo ha visto usted este segundo y definitivo debate de este proyecto de Código de la Salud? Bueno, para nosotros ya pensábamos que ya era tiempo. Justo se cumplió 2 años de cuando estuvimos aquí en la Asamblea en el debate, en el primer debate, y la Federación y los colegios médicos provinciales decidimos cambiar la estrategia de solicitar que se archive el Código Orgánico de la Salud y aceptar la propuesta del señor presidente para que el Código Orgánico de la Salud sea analizado no solamente con los profesionales de la salud, sino con todos aquellos componentes o miembros que hacen y forman el proceso salud a nivel nacional. ¿Por qué cambiaron de argumento?
¿Por qué cambiamos? Porque hasta el año 2017, hasta mayo 9 del 2017, nosotros no habíamos sido recibidos en la comisión, nuestras propuestas no fueron analizadas, el código se lo realizó de una manera secreta, no había una socialización del código y ahí está el resultado. El texto del primer debate era un texto antitécnico, era un texto en el cual el tercer libro era un libro punitivo, se daba a puerta abierta para la criminalización de la práctica médica y había algunos artículos, muchos artículos digo yo, en los cuales se atentaba incluso al derecho de la población a tener accesos de atención de calidad. ¿Recuerda usted cuáles son esos artículos? Sí, no existía el artículo acerca de la violencia obstétrica, acerca del derecho que tiene la población a la salud reproductiva, el derecho a la medicina ancestral, así muchos artículos. No se hablaba de una manera tajante sobre la situación de los alimentos, de los sustitutivos de la leche materna, del semáforo. Había muchas cosas que todavía no se modernizaban en ese sentido y no cumplían el objetivo del Código de la Salud, que es enfocar en la salud todos aquellos derechos que tiene la Constitución. La prevención más que la sanción como tal. Así es, la prevención más que la sanción. Y en el tercer libro era un libro en el cual incluso era más punitivo que el Código Orgánico de la Integral Penal. Punitivo? En que las sanciones eran excesivas. No se daba una acción de defensa a los profesionales de la salud. En el caso de alguna mala práctica médica, en el caso de algún error que se cometía. Hablamos de un error sanitario. En este nuevo código, después de un proceso de negociación, lo que se incluye es incluso una responsabilidad hacia el nivel administrativo, una responsabilidad a la falla del sistema. Al médico. Ya no al médico. El médico sí tiene su responsabilidad, pero en aquellos actos que sean puntuales de él. Pero el médico en este momento no puede ser responsable por actos administrativos. Le pongo un ejemplo. ¿Qué culpa tiene el médico si se prolonga la estancia hospitalaria de un paciente que tiene que operarse de una prótesis de cadera, un señor de la tercera edad? Se le prolonga la estancia hospitalaria. ¿Esto qué ocasiona? Que tiene mayor riesgo de adquirir infecciones nosocomiales que llevan a una incapacidad y posiblemente a la muerte. En el momento actual, ¿quién tiene la culpa? Es el médico. Con el código ya no. Es el proceso administrativo, la falla del sistema. Aquel administrativo que no solucionó este problema tendrá que responder en el campo administrativo. Doctor, uno de los temas que ha centrado la discusión en el Pleno de la Asamblea es la despenalización, se habla así, despenalización del aborto en caso de violación. Si bien el término despenalización obedece al Código Orgánico Integral Penal, este más es un campo administrativo. ¿Cuál es el criterio que maneja actualmente el Colegio de Médicos? Bueno, en el Código Orgánico, el Código Orgánico es un código administrativo y como tal… No es sancionatorio porque ese es el COIP. Así es, no puede despenalizar a un artículo que es el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. No lo puede hacer. Lo que se está proponiendo es un artículo específico que habla de la violencia obstétrica, digamos la emergencia obstétrica, en la que dice, en caso de que llegue una paciente en un aborto en curso, sea cual sea la causa, el profesional de la salud tiene la obligación de darle atención porque es una emergencia. No puede efectuar este procedimiento de saber si fue por violación o no. A ver, estamos hablando de la emergencia del proceso del aborto. A nosotros en ese momento no nos interesa si fue un aborto provocado o un aborto espontáneo en curso. Lo que nos interesa es defender la vida de la paciente. Y tampoco nosotros no somos en ese momento delegados de fiscalía ni de la policía judicial para estar indagando porque perdemos mucho tiempo. Además existe una relación de confidencialidad que no solamente está en la ley ecuatoriana, sino es un derecho de un paciente tener la confidencialidad. Entonces, lo que nosotros nos centramos es atender al paciente. Tiene que actuar el médico. El médico porque estamos salvando una vida. Eso es lo que dice el artículo. En ningún momento está hablando de que se está abriendo la posibilidad de despenalizar el aborto. No, nosotros cumplimos nuestra función. Lo que hacemos es atender esa emergencia obstétrica. Porque, ¿qué es lo que pasa si usted no atiende esa emergencia obstétrica? La paciente puede desangrarse y puede ocasionar
una pérdida de la sangre, una anemia aguda, un shock hipovolémico que nosotros llamamos y se puede morir. O si le dejamos a un proceso posterior, las membranas que se quedan ahí pueden contaminarse, puede producir una sepsis y también puede llegar a la muerte de la paciente. Ahora bien, doctor, colindante a este tema se encuentra también la apertura para el uso del cannabis con fines exclusivamente terapéuticos, medicinales. Actualmente en el Ecuador se da y varios ciudadanos han expuesto sus casos en el Pleno de la Asamblea, que han señalado que necesitan estos medicamentos, pero importarlos. ¿Cómo ven ustedes como Colegio de Médicos? Bueno, primero hay que aclarar, no son importados, llegan de contrabando. Algunos han dicho, bueno, adquiriendo los productos, pero de otros países, claro, pagando una cantidad totalmente exagerada. Obviamente, pero entra sin ninguna autorización, entra como un mercado negro, porque en ese momento no está permitido la utilización de derivados del cannabis. Cannabidiol. Especialmente el cannabidiol. El cannabidiol es reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un derivado que no tiene efectos psicotrópicos, adictivos. Y es por eso que incluso la Organización Mundial de la Salud hablaba, porque ya creo que se va a reformar eso, que no se debería considerar al cannabidiol como un elemento adictivo. Pero por ser un derivado del cannabis, todavía se lo conserva en las listas de medicamentos o de sustancias bajo control directo. Mire, nosotros manejamos como médicos históricamente sustancias más adictivas y más peligrosas, la morfina, los benzodiazepínicos, todo, y manejamos con un proceso. ¿Qué es lo que trata de regular este artículo? ¿Cuáles son aquellas patologías en las que se puede utilizar? El cannabidol como una medicina, por el uso terapéutico, no como recreacional a ningún momento. No se está diciendo que usted va a tener la capacidad de pegarse un cigarrillo de marihuana y decir, esto es por mi salud. No, porque tiene que haber un proceso que la autoridad sanitaria tiene que determinar con estudios internacionales. Hay parámetros que se deben cumplir, que debe cumplir el paciente. No es que se da apertura, como habían dicho, a sembrar la planta, el cannabis, y finalmente uno poder hacer uso indiscriminado. No se dan ciertos parámetros. Correcto. Primero, tiene que haber patologías en las cuales, sustentadas por evidencia científica, se pueda utilizar esto. Segundo, quien tiene que prescribir tiene que ser un médico calificado, que esté autorizado. Tercero, tiene que prescribir con una receta especial, como se le hace con la morfina y los benzodiazepínicos. Cuarto, no se puede extender en cualquier lado, tienen que ser farmacias las cuales van a vender este producto contra receta y van a tener una auditoría. Quinto, nadie puede hacer un cultivo artesanal en el hogar, tienen que haber autorización para que existan lugares en los que se haga una auditoría de cuántas plantas se hacen y cómo se hacen. Tenemos que ser claros, este es el procedimiento, no es que para mañana, si se aprueba el Código Orgánico de la Salud, los víveres Jaimito van a pasar a hacer cannabidol store y usted va a encontrar cannabis en pasteles, en chupetes, no. Tiene que ser todo bajo un registro. Y dicen, pero es que el país no está capacitado para eso. Estamos capacitados para eso, los médicos estamos capacitados, manejamos la morfina y la manejamos de una mejor manera. Lo que estamos diciendo es que estos pacientes deben tener el derecho de tener accesos a este tipo de medicamentos derivados del cannabidol por un tema de salud y con las garantías que se tengan, no por contrabando ni que les metan elementos falsificados, sino con un registro oficial, con un registro sanitario y que sean autorizados y supervisados por las entidades correspondientes. Doctor, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. El doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, entregándonos sus argumentos respecto del segundo debate del proyecto de Código de la Salud. Nosotros, amigas y amigos, seguimos con más información. Tras el dictamen de la Corte Constitucional sobre las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana definitivo, surgieron reacciones por parte de los asambleístas. La mayoría de los legisladores están de acuerdo con el dictamen que expone que los actos ejecutados por el Consejo Transitorio no podrán ser revisados por el definitivo. El dictamen interpretativo de la Corte Constitucional emite que las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no estarán sujetas a revisión del Consejo Definitivo, ya que no ostentan las competencias extraordinarias para hacerlo. Esta decisión generó reacciones al interior del Parlamento. Los asambleístas Henry Cucalón y Eliseo Azuero concuerdan con que este dictamen es correcto y necesario. La sentencia de la Corte lo único que hace es ratificar lo obvio,
tener la certeza, debemos tener el buen juicio de que las decisiones tomadas por este Consejo de Participación en lo que tiene relación con el Contralor y con los otros nombramientos y acciones que ha ejecutado no pueden ser revisadas. Sin embargo, el legislador Cucalón dice que este dictamen no es un candado para que las autoridades elegidas por el Consejo Transitorio puedan ser revocadas. Para ello, la Asamblea Nacional hará su trabajo de control y fiscalización. Esto a propósito de la decisión de suscribir el mandato para que Pablo Celi siga como Contralor hasta 2022. Eso no significa que tenga licencia para hacer lo que le venga en gana, porque es sujeto de control político. Nada obsta que el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, le haga un juicio político y le destituya. Sobre la legalidad del dictamen se pronunció el asambleísta Héctor Muñoz. Él es claro al explicar que la Corte Constitucional cumplió con el requerimiento solicitado por el presidente del Consejo Transitorio. Al tener esta característica de ser transitorios, a través de la votación de la gente se dio estas competencias extraordinarias que solamente ellos la tenían. Es por esto que es, según lo que dijo la Corte, y con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, no se pueden revisar o cambiar las acciones que tuvo el transitorio. Mientras que la asambleísta Jimena Peña considera que era conveniente cambiar la autoridad de Contraloría. Sin embargo, respeta la decisión de la Corte y del Consejo. En lo personal hubiese creído conveniente la renovación de ese espacio. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano le dio el mandato a este Consejo de Participación Transitorio para que asuma esa decisión. Finalmente, desde el ala correísta no están de acuerdo. Gabriela Rivadeneira dice que es ilegítimo e inconstitucional esta decisión. A las acciones del Consejo Transitorio que son absolutamente inconstitucionales, irregulares e ilegítimas, cubre para que no puedan ser fiscalizadas las acciones de este Consejo Transitorio. Las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo se ejercerán respetando las decisiones de evaluación, cese y selección de autoridades y los periodos de designación dispuestos en la Constitución y la ley. Este consejo será posesionado este 14 de mayo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Eliminar los trámites y modificar los plazos para crear compañías fueron los temas de análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico en el marco del tratamiento del proyecto de ley de emprendimiento. Según el presidente de la comisión, Esteban Albornoz, con esta propuesta se avisoran reformas legales. Como positivo calificó Juan Carlos Díaz de la Cámara de Comercio de Guayaquil el proyecto de ley de emprendimiento tratado en la Comisión de Desarrollo Económico. Para la efectividad de la propuesta, hizo varios planteamientos, como la flexibilidad laboral. Pero me queda cierta duda, y a los empresarios, a comerciantes en general nos queda cierta duda, porque estas modalidades nuevas de contratación de trabajo que se han creado vía acuerdos ministeriales y a través de esta ley, a veces generan una contingencia. A través de ejemplos de la realidad de la región, Díaz señaló que una de las trabas para la creación de una compañía son los trámites y los plazos. En el Ecuador a un emprendedor le toma 40 días establecer una compañía. Entonces nosotros nos deberíamos comparar con países de la región. Colombia le toman 11 días ya para poner operativa una compañía. En Chile 1 semana. En el Reino Unido 1 hora, usted lo puede hacer en línea todo. A este pedido se sumó el legislador César Ron. La alternativa, dijo, es crear un registro por Internet. El registro de emprendimiento. Y ahí quedó, pues, ya está listo, ya está la compañía, ya está registrada. Puede ir a un archivo a la superintendencia, para control de la superintendencia, pero tenemos que llegar a cero. También intervino con propuestas Soledad Álvarez, subsecretaria general de Ciencia y Tecnología e Innovación. La autoridad planteó que sean considerados como parte del Consejo Técnico. Hay una necesidad de comprender que hay una concatenación natural entre producir conocimiento nuevo, innovar, emprender y apuntar a la competitividad. Luego de las comisiones generales, el titular de la mesa, Esteban Albornoz, aclaró un tema que consta en la norma y que ha generado dudas. Se entendería que estamos generando una nueva burocracia, pero ahí justamente pues queremos explicar de que no se genera un solo puesto adicional en el sector público, pero al ser el emprendimiento transversal es necesario generar, ¿no es cierto?, una instancia de articulación. La comisión prevé contar con más observaciones al proyecto de ley de cara a la elaboración del informe para primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Los proyectos de ley de pesca y de fomento y desarrollo agropecuario serán temas prioritarios al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria.
La mesa legislativa aprobó el cronograma de trabajo y tiene previsto recorrer varias provincias con el fin de recoger insumos de los propios actores e involucrados. La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el cronograma de trabajo para la aprobación del proyecto de ley de pesca. La asambleísta Aliuba Cuesta explicó que el primer paso será recorrer todas las provincias pesqueras con el fin de recoger recomendaciones de los actores principales. Nosotros vamos a ir a recorrer algunas provincias como El Oro, Guayas, Manabí, vamos a ir también a Esmeraldas, donde tenemos algunas organizaciones. En la sesión de la comisión participó como asambleísta por un día el alcalde electo de Naranjal, Emilio Gutiérrez, quien expuso ante la comisión las necesidades del sector pesquero que a su juicio deben incorporarse. Tenemos muchas necesidades, por ejemplo, tenemos una inseguridad marítima a que se debe trabajar mancomunadamente todos los actores, en este caso públicos, ya sea la DIRNEA, la Dirección General de Espacios Acuáticos, trabajar la policía, en este caso de medio ambiente. ¿Por qué? Porque mira, en Naranjal hoy por hoy tenemos a diario asaltos, robos. Es por ello que en el proyecto de ley se busca, a más de incluir a las Islas Galápagos, a todos los sectores de pesca, como son los camaroneros, concheros, pesqueros, artesanales y también pescadores industriales. Tanto organizaciones naturales como jurídicas tienen que estar inmersas en esta propuesta. Pero, está involucrado el sector camaronero, el conchero, el jaivero, tenemos el cangrejero, los de la pesca y otros sectores más que vamos. Tenemos pesca deportiva, tenemos la pesca artesanal, la industrial. Además, la mesa legislativa aprobó el cronograma de trabajo del proyecto de ley de fomento y desarrollo del sector agropecuario. La mesa prevé tener listo el informe para primer debate a finales de julio de este año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Participación Ciudadana. Ahora el documento será enviado a la Presidencia del Legislativo para el agendamiento del debate ante el Pleno. En el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana, varios son los ejes que fueron modificados luego de la primera discusión. El presidente de la comisión, Héctor Yepes, adelantó los temas que marcan esta propuesta. Mucho apoyo a prácticamente todo lo que hemos planteado. Que la participación ciudadana siempre sea gratuita, no puede ser que haya municipios donde cobran por reuniones, que vuelva la educación cívica en valores, en voluntariado, en todas las escuelas, colegios, universidades del país como parte de la formación ciudadana. El fortalecimiento de la denominada silla vacía, asambleas ciudadanas y demás mecanismos de participación fueron aspectos positivos que resaltó el legislador Raúl Campoverde, que constarían en este proyecto. Hay tantas cosas que debe saber lo que el pueblo necesita, directamente el requerimiento del pueblo, que a veces nos llega en los oídos de los concejales, en este caso del alcalde. Pero también hay nudos críticos. Según los integrantes, en el debate ante el Pleno se planteará la eliminación del porcentaje de inversión de las prefecturas para el sector rural. Dejarle en libertad a los consejos provinciales con la finalidad de que hagan su trabajo en el sector rural, así como dice la ley. La iniciativa contempla ejercicio del derecho de participación gratuito, revocatoria de mandato, libertad de asociación, formación cívica, silla vacía y asambleas ciudadanas, rendición de cuentas en el exterior. Mariela Logroño, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, la presidenta de la Asamblea Nacional homenajeó a las funcionarias legislativas que tienen la dicha de ser madres. Se trató de un evento que a más de una le robó una lágrima. Son tantos los sacrificios, las tareas, pero sobre todo el cariño sin medida y la lucha incansable que día a día pone una madre para sus hijos. Bruno es el amor de mi vida, cambió mi vida definitivamente, es mi todo. Por él me levanto cada día, por él me desespero para llegar a la casa. No tengo palabras, es mi hijo, es mi todo, es mi corazón. Mamá significa lo más hermoso que le puede pasar a una mujer. Un hijo le cambia la vida totalmente y es la razón de ser de una mamá. Es una experiencia bien bonita tenerles a mis hijos. Yo tengo 5 hijos y 4 nietos. Son mi vida. Sin duda, una mamá es sinónimo de amor sin medida. Esa mujer que nos inculca valores y que se mantiene preocupada sin importar la edad, a quien estaremos eternamente agradecidos por darnos el regalo de la vida. Bueno, mi madre es Clara Aurora
Es la mujer más divina, más tierna, más noble, y creo que ese es el sentir de todos los hijos. Esa mujer que nos dio el ser, esa mujer que se desvive, esa mujer que siempre está pendiente de nosotros. Mi mamá se llama Fabiola y para mí significa lo más hermoso de este mundo. En conmemoración al Día de la Madre, la presidenta de la Asamblea Nacional, en un acto sencillo pero emotivo, expresó su saludo a las servidoras legislativas que tienen la dicha de ser madres. Un día de expresiones de amor y de cariño para esa mujer sublime que siempre serán nuestras madres, tanto con su presencia terrenal cuanto cuando ya no estén aquí con nosotros, pero que han hecho de nosotros lo que somos. Asimismo, este viernes la Asociación de Servidores Legislativos elogió a las mamás con una serenata del Mariachi Azteca. De parte de todos quienes hacemos la televisión legislativa, les deseamos un feliz Día de las Madres. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Ya es momento de nuestro segmento La Agenda Cultural, en donde junto a Tatiana Sony-Holzner conoceremos varias actividades programadas para este fin de semana. Al fin viernes y como siempre te traigo los eventos para el fin de semana. Arranquemos con la agenda cultural para saber cuáles son los planes de este viernes, sábado y domingo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita a participar del evento de narración oral y escénica Memoria Andante. Se desarrollará este viernes a partir de las 7 de la noche. La entrada solo tiene un costo de $5 y es apto para todo público. Si estás buscando el regalo ideal para tu mamá, lo puedes encontrar en la cafetina este sábado a partir de las 11 de la mañana, ya que se llevará a cabo una feria de emprendedores donde podrás hacer un consumo responsable, aportar a los productores locales y encontrar productos únicos. Ya sabes, desde este sábado a las 10 de la mañana en la cafetina no tiene ningún costo la entrada y es apto para todos. Y este domingo es el Día de las Madres, y qué mejor detalle que llevarla al concierto de Quimera, que será en el Teatro del CCI este domingo a las 6 de la tarde. Y con esta actividad cerramos esta agenda cultural especial por el Día de las Madres, no sin antes desearles que tengan un hermoso día. Conmigo nos vemos el próximo viernes para traerles más actividades. Hasta la próxima. Agenda de actividades. Las actividades del Parlamento ecuatoriano previstas para este lunes 13 de mayo del 2019 a las 15 horas, sesión reservada de la Comisión de Relaciones Internacionales, el informe del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el embajador José Valencia Amores, en cumplimiento de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, por el primer trimestre del 2019 se desarrollará en el 7º piso del Palacio Legislativo. El mismo lunes 13 de mayo, 16 horas con 45 minutos, sesión de la Comisión de Educación, Conocimiento y Observaciones, análisis, debate y votación del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al artículo 119 de la Ley Orgánica de Cultura. Además, conocimiento del informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley de Extinción de Universidades y Escuelas Politécnicas suspendidas por el ex-SEACES. También conocimiento del informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto se desarrollará en el tercer piso del Palacio Legislativo. 17 horas con 45 minutos, sesión de la Comisión de Educación, presentación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica Intercultural para prevenir el consumo de drogas, conocimiento del informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley de la Defensoría del Pueblo. Son las actividades del Parlamento ecuatoriano previstas para este día lunes 13 de mayo. Gracias, amigas y amigos. Nosotros nos despedimos. Que tengan una buena noche, un excelente fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.